reproducen cada 72 horas. Entonces es muy distinta la producción de las células de la vida por sexo. En las mujeres sucede es de una manera y en los hombres sucede de otra manera. Los espermatozoides permanecen vivos con capacidad de fecundar 72 horas dentro del sistema reproductivo femenino. Es decir, que también es posible embarazarse 3 días después del coito o del acto sexual penetrativo que produjo la posibilidad del espermatozoide en vientre, ¿cierto? Eso también es una cosa que es muy importante tener en consideración respecto, por ejemplo, a los métodos anticonceptivos que utilizamos. Porque efectivamente, a la hora de tener una relación sexual con potencial reproductivo, podría la mujer en ese momento no estar ovulando, pero si en el transcurso de las próximas 72 horas ovula, esa fecundación podría ser posterior, incluso 3 días después del momento en que se tuvo el acto sexual reproductivo, que puso en riesgo de contacto ambas células fecundantes. Acuérdense que me interrumpen si no lo tenemos claro. Finalmente se forma el cigoto, ¿cierto? Y esa es la primera, Profe, señora. es que tengo una pregunta. Pues yo sé que cuando el espermatozoide penetra el óvulo, este como que se cierra, pues ya no permite la entrada de los otros, pero nunca ha pasado, así el embarazo no haya sido viable, que exactamente en el mismo momento, pues es que como son tantos, que exactamente en el mismo momento dos espermatozoides entren. No, pues no hay como Es probable ninguna. que sí, pero no se genera fecundación, porque ¿No? no se genera el cigoto. Ah, De, bueno. es decir, está diseñado para que una vez, o sea, el óvulo se protege cuando se siente atacado, ¿cierto? Porque finalmente es un ataque, es un montón de células, ¿cierto? Tratando de penetrar la pared celular. El óvulo produce una enzima protectora y alguno de ellos, el más fuerte, el más valiente, principio de selección natural darwiniana, el más potente logra entrar. Una vez logra entrar, las paredes enzimáticas se refuerzan y ya no puede entrar nadie más. Al no entrar nadie más, comienza la configuración de esa meiosis que va a producir esta primera etapa, que son las primeras 2 semanas, que es la etapa del cigoto. De hecho, por ejemplo, uno de los hallazgos muy importantes, incluso hay muchos artículos producidos incluso en la Universidad de Antioquia, en el instituto, en el grupo de genetistas de la Universidad de Antioquia, que ponen en evidencia cómo un fenómeno que se está dando en las últimas décadas de un alto nivel de esterilidad en las mujeres de edad media, entre los 25 y los 35 años, en general en todo el mundo, o sea, cada vez hay más parejas intentando tener un bebé que no logran quedar embarazados, con medios hostiles donde finalmente no se puede producir la fecundación y aparecen en los últimos 40 años todos estos métodos de fecundación asistida, una vez identificado cuál es el problema para poder tratar de darle viabilidad a una gestación cuando hay dificultades en uno o en ambos. Pero una de las dificultades que más se presentan es, y aparece en una investigación, la primera que apareció fue hace como unos 28 o 29 años, y es que al parecer nuestro estilo de vida occidental de las últimas décadas, estamos hablando de un estilo acelerado, con alimentos muy procesados, con altas cargas de estrés, con las mujeres que salieron de los nichos, digamos, culturales, naturales y salieron al mundo del trabajo, a roles que habían sido preponderantemente masculinos, a vivir el estrés de la competitividad, del logro, del desempeño, y nuestra forma de vida tan acelerada y tan estresada, al parecer va generando la producción automática de enzimas protectoras que no permiten la fecundación. Entonces, si bien esto es algo que sucede de manera natural, de tal manera que sea un solo espermatozoide el que fecunda al óvulo, también los fenómenos psicosociales del estilo de vida han ido
generando mayores índices de infertilidad. Y las dos razones fundamentales son el hecho de que cada vez tenemos un primer embarazo más tarde. Acuérdense que en otras generaciones los embarazos se sucedían en la adolescencia. Acuérdense de las abuelas y de las, bueno, posiblemente no sus abuelas, pero sí sus bisabuelas, se casaron antes de los 20 años, tener 21 años y ser soltera, por lo menos en los países latinoamericanos era casi que una vergüenza, ya estaban quedadas, solteronas y era indeseable. Generalmente se casaban muy jovencitas y empezaban roles de vida adulta muy jovencitas y los primeros embarazos se estaban dando entre los 16 y los 22 años. Cada vez, sobre todo en las sociedades occidentales y en las sociedades de organización y estructuración urbana, el primer embarazo llega cada vez más tarde. Esa es la primera razón por las cuales las mujeres, cuando ya quieren tener un bebé, que es alrededor de la treintañez y más, de hecho cada vez se acerca más a la cuarentañez, tienen más dificultades para gestar. Y una de las razones son que justamente esa primera gestación se demora cada vez más en el tiempo. Y la segunda es que nuestro estilo de vida y nuestro estilo de alimentación, muy procesado, muy hormonal, muy químico, va produciendo ciertos niveles de toxicidad y el estrés como tal va produciendo unos efectos microcelulares que hace que el óvulo no se deje fecundar, ¿cierto? El hecho es que entra uno solo y después de que entra, aparece entonces el milagro de la vida, hay una fecundación. Inmediatamente ocurre la fecundación, entonces se reciben 23 cromosomas por parte del espermatozoide líder, que logró ganar esa carrera, 23 cromosomas de la madre, se forma el genotipo, y esto va a definir las características morfológicas, fisionómicas, fisiológicas de ese nuevo ser, porque ahí se ha gestado la vida humana, ¿cierto? Y aparecen incluso, por supuesto, también las predisposiciones de tipo genético a las enfermedades y de hecho incluso la duración de ese ciclo de vida, que está muy determinado por esa programación genómica que realiza finalmente la integración de esos 23 pares de cromosomas. O sea, ¿cuánto vamos a vivir? ¿Cuál va a ser la talla? El color de los ojos. El temperamento, en términos de que esa es la parte de la biología, de la personalidad de cada uno de nosotros, y las predisposiciones a desarrollar enfermedades e incluso la edad para la muerte, el ciclo de la vida completo, van a estar presentes en ese genotipo y luego van a ir produciendo el fenotipo, ¿cierto? Que son ya las expresiones y las manifestaciones físicas, observables y objetivas de, de ese cigoto que es único, absolutamente individual y completamente distinto a los demás. En los gemelos unicigóticos, ese genotipo es igual, entonces tenemos dos bebés en espejo como dos gotas de agua, sin embargo, su proceso de desarrollo, de psicoevolución, así parta de una biología idéntica, va a tener un desarrollo completamente individual, ¿cierto? Y por eso vamos a encontrar gemelos igualiticos con personalidades infinitamente distintas, incluso contrarias o contradictorias, y con una individualidad que tiene, por supuesto, muchos rasgos de similitud con su hermano, porque la base biológica es idéntica, pero con una particularidad que lo hace único como a todos los seres vivientes, en todas las especies, en todos los niveles evolutivos. Esta etapa finaliza cuando el cigoto se implanta en la pared del útero, termina de bajar por la trompa de falopio, como la información que tiene el útero es que ha habido fecundación, el endometrio se ha venido preparando en esos 14, 16, 18 días de ciclo reproductivo y el cigoto se pega a las paredes del útero y parte de ese material genético del cigoto va a terminar de formar la placenta y todas las condiciones de nido que va a posibilitar que ahí se forme el feto y se pueda dar viabilidad al embarazo. En esta etapa, la mujer
Generalmente no se ha enterado que está embarazada. Puede empezar a experimentar algunas variaciones hormonales. Se eleva el nivel de progesterona y se eleva el nivel de estrógenos. Y esto puede causar los malestares iniciales que usualmente, además del retraso del sangrado en el ciclo menstrual, van a ser indiciarios de la presencia de un nuevo embarazo. El aumento de los niveles hormonales de progesterona y de estrógeno, sobre todo de la primera, van a generar efectos metabólicos que usualmente van a producir mareos matutinos, náuseas matutinas, vómito en muchas ocasiones, malestar general, y eso lo que nos está mostrando es el aumento de unos niveles hormonales que desajustan el proceso metabólico regular de la mujer. Esas van a ser los dos eventos indiciarios de que aquí algo pasó, ¿cierto? Pero en términos físicos, además de esto, que no sucede además en todas las mujeres, no tenemos en esas 2 primeras semanas indicios de que hay la presencia de una nueva vida. Finalmente, el cigoto sigue este ciclo de multidivisión celular y esa multidivisión va a producir tanto el material genético para el bebé como para la placenta, el cordón umbilical y todos los elementos que van a permitir la formación de esa nueva vida. Entre la etapa 3 y la etapa 8 se da la etapa embrionaria, ¿cierto? Cuando este periodo inicia se forman 3 capas, ya lo vimos en bases, de las cuales la externa, el ectodermo, se convierte en el pelo, la piel, las uñas y el sistema nervioso, nada más y nada menos, el tubo neural que va a dar pie y paso al encéfalo y al sistema nervioso periférico. La capa intermedia, denominada mesodermo, va a dar origen a los sistemas musculoesqueléticos, el sistema circulatorio y todos los sistemas de sostén, ¿cierto? La formación de los órganos y sistemas que son garantes de la vida y que van a estar interconectados con el encéfalo como el sistema rector, pero que cada uno va a tener su propia formación y su propia integración. Sistema musculoesquelético primero, sistema circulatorio cardiorrespiratorio después y los órganos del tórax que son los que sostienen la vida vegetativa, el funcionamiento básico del organismo. Y finalmente la etapa interna o endodermo que va a dar origen a esos sistemas, el digestivo, el pulmonar, la aparición de los órganos torácicos de la vida, los riñones, el hígado, la vesícula, el páncreas, el sistema digestivo en general, desde la faringe hasta el intestino grueso, todo el aparataje que va a permitir el procesamiento de los insumos que van a ser garantes de la vida, es decir, de la alimentación y del oxígeno. Y en esta fase entonces se forman esos primeros órganos internos. En esta etapa normalmente la madre ya sabe que está embarazada, ya hubo un retraso, estamos en la semana 3 a la 8, ya no hubo a los 28 a 31 días el sangrado habitual. Algunas mujeres sí sangran, muy eventualmente, muy pocas, pero algunas mujeres se logran dar cuenta que están embarazadas en la etapa fetal porque el útero deja de ser un órgano pélvico y se convierte en un órgano abdominal por el crecimiento del bebé, porque realmente nunca han dejado de sangrar. El sangrado se ha presentado de manera regular. Esta es una falla, este es un error biológico que no debería ocurrir porque de hecho en el cuello del útero debe cerrarse para que efectivamente no haya riesgo abortivo, pero algunas mujeres siguen sangrando. La gran mayoría de las mujeres en esta etapa, por el retraso, ya se dan cuenta y saben que están embarazadas. En las adolescentes puede demorarse un poco más porque los ciclos menstruales en las adolescentes suelen ser más irregulares. Uno podría esperar que incluso en los primeros 4 o 5 años de menstruación todavía el ciclo menstrual sea muy irregular después de la menarquia. La menarquia sucede entre los 11 y los 14 años, la primera menstruación, y podrían pasar incluso 4 o 5 años sin que se dé la regulación.
Por eso, en los embarazos adolescentes, las chicas pueden tardar mucho más en darse cuenta que están embarazadas porque no están esperando la regularidad de su periodo. Hay otras mujeres que desde la menarquia comienzan muy regularmente y por ende la ausencia de sangrado es el primer indicador. Todavía externamente no hay cambios notables, el bebé sigue creciendo en un útero pélvico que está resguardado por los huesos de la ingle y por lo tanto no hay, digamos, una evidencia externa muy significativa. La madre experimenta sentimientos muy contradictorios. Tenemos que decir que un porcentaje muy alto, más del 70-75% de los embarazos no son planeados, aunque sean deseados, no son planeados. Si tú le preguntas a 100 mujeres, 70-75 te van a decir no lo quería, no lo esperaba, o lo quería pero todavía no, lo había pensado, lo habíamos pensado pero aún no era el momento, dejamos de planificar y dejamos que sucediera cuando fuera, pero no había estrictamente una planeación donde estábamos en función de preparar el cuerpo, evaluar cómo estaba el metabolismo, nos habíamos hecho exámenes de laboratorio para saber si faltaba vitamina D o sobraba hierro, cómo estaba el ácido úrico, cómo estaba la progesterona, qué dificultades podían haber para la salud gestacional, que estábamos decidiendo no planificar, estábamos tomándonos la temperatura o eligiendo ciertos días para tener sexo penetrativo para que pudiera aumentar la probabilidad del embarazo. No lo vamos a encontrar en la minoría de las mujeres y de las parejas en general. Vamos a encontrarnos que la mayoría no son embarazos planeados. Eso significa que ese primer momento a nivel emocional va a traer muchas emociones contradictorias, porque implica una ruptura de la vida en el status quo que la traíamos, cual fuera que fuese, ¿cierto? Significa la acomodación psicológica a una nueva realidad, significa la configuración de la pareja en una nueva experiencia donde no solamente son parejas, sino que se han convertido en padres, y eso en los diferentes escenarios y situaciones a veces implica una absoluta alegría que nos incorpora rápidamente desde el punto de vista psicológico a esa nueva realidad, pero a veces hay shock, hay negación, hay crisis, hay un proceso de ajuste que puede incluso durar varias semanas, donde además por cultura es muy fácil sentirnos culpables por no sentirnos bien o no sentirnos felices, pero es completamente normativo que hayan emociones muy contradictorias, que los papás nos digan yo me levanto feliz, pero luego me da una angustia miedosa y por la noche no puedo dormir de la preocupación, pero luego me siento totalmente agradecido y bendecido y luego estoy ilusionado imaginándome cosas maravillosas y luego siento que no voy a ser capaz, que para qué me metí en eso. Es decir, hay sentimientos y pensamientos ambivalentes y contradictorios y es completamente normal. Dependiendo de la salud emocional, de la red de apoyo, de las circunstancias vitales. No es lo mismo un embarazo no deseado a los 14 años o a los 45 años después de tener 5 hijos que un embarazo deseado y planeado a los 25, a los 30, a los 35 en la configuración de una pareja estable que desea convertirse en padres. Entonces esas circunstancias y esos contextos van a modular cómo ese proceso de ajuste va asentándose progresivamente a una aceptación positiva, a la ilusión y la motivación de la formación de la nueva vida y al compromiso que hace la madre o la pareja en generar los espacios de preparación y los cambios gestacionales que implica engendrar esa nueva vida. Es decir, tanto la personalidad individual como las circunstancias y contextos psicosociales y afectivos van a permitir que una madre rápidamente se ajuste a esa nueva condición de maternidad gestacional y empiece a tomar decisiones que generan cambios significativos para alimentarnos mejor, para deshacernos de malos hábitos que puedan tener efecto teratógeno. El teratógeno es cualquier elemento físico, emocional o químico que genere daño gestacional, eso lo vamos a estudiar más la semana entrante,
cambios y ajustes en su forma de vida en términos generales y en los hábitos en salud, ¿cierto? Además de las recursividades sociales, físicas, emocionales y económicas que implica la preparación del nacimiento de una nueva vida, ¿cierto? Entonces, muchos elementos contextuales van a permitir que en esta etapa, que ya nos dimos cuenta que estamos embarazados, podamos generar un movimiento psicológico que nos permita ajustarnos a esa nueva realidad y empezar a generar los preparativos y los cambios y las transformaciones. Mientras hay mujeres que inmediatamente dejan de fumar y empiezan y se meten a yoga gestacional y buscan la piscina para hacer hidroaeróbicos, que son muy buenos, y se compran 4 libros para poder leer sobre el embarazo, y lo comunican a todo el mundo, y hay fiesta nacional, y hay celebración. Hay mujeres que siguen fumando hasta un minuto antes de entrar al quirófano, que no dejan la cervecita, el aguardiente o el vino, que consumen sustancias psicoactivas hasta el final porque tienen un problema de adicción que no les permite suspender ese consumo a lo largo de todo el proceso gestacional, o que simplemente se quedan completamente sedentarias, sin moverse medio kilómetro durante todo el embarazo, y se siguen alimentando a punta de hamburguesa, papitas y Coca-Cola, ¿cierto? Muchas circunstancias contextuales y personales van a estar implicadas allí, donde podemos encontrar procesos de gestación muy saludables, donde hay un acomode y un ajuste psicológico pronto, temprano, y un proceso de cambio y de transformación que compromete a esa madre o a esa pareja o a ese grupo familiar en ese nuevo proceso que empieza a darse con la gestación, y que en este proceso embrionario de estas primeras semanas es sustancial. Todos los teratógenos, todas las situaciones que pudieran ser potencialmente dañinas a la formación de la nueva vida, tendrán su máximo riesgo de daño en la etapa embrionaria, por lo que vemos en la primera columna de la diapositiva. Es la etapa donde se están formando los órganos y sistemas de sostén de la vida misma. Y por ende, el aguardiente hace más daño ahí, la cerveza hace más daño ahí, el tabaco hace más daño ahí, el exceso de cafeína, cualquier sustancia psicoactiva, el contacto con el plomo de las pinturas de los edificios viejos, los contaminantes ambientales, la mala calidad del aire, el sobreestrés laboral, una relación dañina y conflictiva, estar en presencia de violencia o cualquier otra forma de acoso. Ese tipo de teratógenos van a tener su potencial de mayor daño específicamente en esta etapa embrionaria, porque aquí estamos formando órganos y sistemas. ¿Alguna pregunta? El bebé alcanza máximo un tamaño, el embrión realmente, alcanza máximo el tamaño de un frijolito en esta etapa máximo. Generalmente es un pequeño arrocito. Si comparamos un embrión de un perrito, de un cerdito, de un pollito, o este que tenemos aquí en la fotografía, vamos a ver embriones exactamente iguales. El pollito de pronto se parece menos porque sabe, pero si comparamos embriones mamíferos de cualquier especie, vamos a ver exactamente lo mismo, casi que del mismo tamaño y en la misma configuración. Porque la vida se va desenvolviendo de la manera como filogenéticamente también evoluciona. Entonces, lo primero que vamos a encontrar en esa etapa embrionaria es un embrión mamífero, ¿cierto? Entonces nos vamos a parecer todas las especies en esa etapa embrionaria. Es muy pequeño, el endometrio es muy pequeño, todavía el útero es un órgano inguinal, ¿cierto? Etapa fetal, la más larga de todas, empieza en la semana 9 hasta el momento del parto. En esta fase, lo más notable es el crecimiento del bebé y que su organismo empieza a trabajar correctamente, cada vez de manera más independiente. El corazón comienza en la semana 8, los latidos son muy rápidos, los nutrientes pasan por el cordón umbilical, ya enseguida vamos a ver un poco de esto. La placenta se convierte en el nicho natural de movimiento del bebé y comienzan a darse movimientos.
El feto en esta etapa ya puede percibir estímulos táctiles y estímulos auditivos. La primera experiencia sensorial, los primeros inputs sensoriales que puede percibir el feto humano son los estímulos auditivos. Es el primer sentido que aparece y el último que se desaparece, incluso post-mortem, después de que un paciente ha fallecido, incluso en su senectud, muy viejo. Si tuviéramos electrodos conectados a su cerebro, veríamos que incluso en el cadáver, cuando hablamos, hay activación temporal de los estímulos auditivos que todavía logran ser procesados en un cuerpo inerte, ¿cierto? Es el primero que se activa, el último que muere, que se desactiva, e incluso en estados de coma profundo podría tener tal nivel de actividad que la información podría procesarse de áreas primarias, secundarias a terciarias, y el paciente podría llegar a recordar lo que escuchó aún estando en un estado de coma profundo. Por eso generalmente cuando el paciente está terminal o en coma, le sugerimos a los familiares que le hable, que lo cargue de energía y de optimismo, pero que además no diga cosas que si el paciente estando despierto usted no diría. Porque en muchas ocasiones, no siempre, en muchas ocasiones ese nivel auditivo alcanza niveles de procesamiento de tercer nivel, donde puede haber un recuerdo inteligible y que pueda ser procesado por el lóbulo prefrontal en ese paciente. Los bebés ya escuchan y ya sienten. Entonces tendríamos que decir, en términos de estimulación intrauterina, que hablarle al bebé y tocar y acariciar y masajear el abdomen, la zona baja del abdomen, produce en sí mismo un proceso de estimulación intrauterina, ¿cierto? Los bebés escuchan la voz de su madre, así la voz no esté dirigida a ellos. Es decir, el tórax es una gran caja de resonancia y por ende, entre los muchísimos ruidos que escucha un feto, escucha la voz de la madre. Antes se pensaba que el proceso gestacional era un proceso oscuro y silencioso. Nada que ver. El bebé está dentro de un cuerpo que está funcionando 7×24. El bebé escucha los movimientos peristálticos del intestino, escucha lo que está pasando al interior de los órganos vitales, sobre todo el sistema digestivo, escucha principalmente el corazón de la mamá. Por eso después de que nacen, uno de los métodos más tranquilizadores es poder poner al bebé en el tórax de la madre, apretarle su cabecita, que es una experiencia que conocen mucho porque llevan mucho tiempo en el canal de parto sintiéndose apretados por el conducto vaginal por donde van a salir, y ponerlos al lado izquierdo para que puedan estar muy cerca al latido del corazón de la mamá, que es lo que más conocen, es lo más familiar. Entonces a un bebé lo tenemos irritado y podemos ponerlo en cualquier pecho, pero sobre todo en el pecho de la mamá, y lo vamos a tener en el ambiente más familiar que conoce desde que estaba en el vientre, en esa etapa fetal. Entonces el bebé crece y se desarrolla en un mundo infinitamente ruidoso, pero además por resonancia, además del corazón como elemento central, la voz de la madre por resonancia es escuchada por el bebé. Por eso en los trabajos, en los programas de salud gestacional, en las que invitamos a las mamás a participar, ojalá de manera semanal en las diferentes alternativas, además del seguimiento mensual por el médico del programa, es hablarle al bebé, porque cuando nosotros le hablamos al bebé, generalmente hacemos una modulación distinta a cuando estamos leyendo, conversando con la vecina o hablando con la pareja, ¿cierto? Hay una modulación que infantiliza la voz, la suaviza, la carga de ternura, dispone una actitud y por ende es infinitamente distinto lo que se va produciendo en términos de vínculo prenatal, una mamá que acaricia su vientre y le habla a su bebé,
un papá que le habla a su bebé que les llama muchísimo la atención porque las voces graves son desconocidas, los bebés están escuchando es la voz aguda de la mamá dentro del vientre, entonces las voces graves llaman mucho la atención. Hay videos, los pueden buscar en YouTube, eh, videos de ultrasonido donde podemos ver al feto, qué le pasa al feto cuando ese papá envuelve un periódico, hace una amplificación de su voz a través de un embudo y le habla directamente al vientre. Hay videos bellísimos donde vemos a un bebé chiquitico, 12, 14, 16 semanas, todavía chiquitico, sin tener dedos en sus manos, abriendo los ojos y quedándose absorto ante esa voz grave. Les gusta mucho la voz grave, les genera mucha tranquilidad. Entonces, la participación de ese padre o de las figuras masculinas en ese proceso gestacional termina jugando para la estimulación intrauterina un papel fundamental. Entonces, lo más importante es entender que desde la semana 9 tenemos audición y tenemos la capacidad de experimentar lo táctil. Por ende, todo lo que signifique tocar el vientre de tal manera que pueda el estímulo ser lo suficientemente suave para que sea agradable para la madre, pero fuerte para que sea perceptible por el bebé, va a ser un elemento de estimulación de la actividad del bebé, pero además del relacionamiento con ese bebé, ¿cierto? Percibe los estímulos táctiles, a los 5 meses oye los latidos del corazón de su madre, sus ojos distinguen la intensidad de la luz y los colores, además pueden ser estimulados por sonidos. Entonces a las mamás, por ejemplo, les decimos desde el mes 4, mamás, cada que tengan la oportunidad, pongan su vientre al sol, sin ropa. O sea, destápense la barriga y pongan su vientre al sol. Si se van a ir para piscina, pónganse en trajes de 2 piezas para que no haya tela en el vientre y el sol pueda entrar directamente. También por estímulos de ultrasonido podemos ver cómo para el bebé el vientre puesto al sol le trasluce en matices de amarillo y naranja. Y usualmente bebés de 5 meses, cuando se expone esa barriga al sol, los bebés como que se entregan al sol. Cuando vemos los videos, vemos a unos bebés como que se relajan del todo y se ponen de cara al sol. Les hace mucho bien, les genera mucho bienestar. Entonces, pueden percibir colores, pueden percibir luces, sin embargo, como el sentido más especializado que tenemos los seres humanos es el sentido visual, los neurólogos dicen el ojo es prácticamente un pedazo de cerebro hiperespecializado periférico afuera del encéfalo mismo. Entonces el ojo, todo el nervio óptico y todo el procesamiento a nivel de lóbulos occipitales es hiperespecializado, por lo tanto se demora mucho en madurar. Los conos y los bastones, que lo vimos en procesos y también en bases, que son las células que perciben los contrastes de luz y oscuridad, que perciben los colores, son de las últimas células sensoriales en especializarse. Por ende, aunque los bebés pueden percibir color, a las mamás les decimos todo ese juego de colores, de poner luces con lamparitas y papel celofán o papel globo de color, para que el bebé perciba el azul, el verde, pues, sobre todo los colores primarios, es un ejercicio de estimulación intrauterina que debemos dejar para el último trimestre de gestación, esperando que los conos se maduren mucho más y no generar un estrés sensorial innecesario en ese bebé inmaduro. Pero el sol, el calor del sol, ese color sepia, amarilloso o naranjado que trasluce en el vientre, es beneficioso desde el principio y los bebés desde el 4.º mes tienen esa capacidad de percibir. Finalmente, las sensaciones de la madre, al final del 4.º o el 5.º mes, la madre comienza a sentir el movimiento fetal, se siente más activa en esta etapa, se nivelan los niveles de estrógeno y progesterona, el malestar usualmente se reduce entre la semana 12 y 14, algunas mamás vomitan y sienten náuseas hasta el final del embarazo,
Lo usual, lo normativo es que desaparezca entre la semana 8, máximo la semana 14. Y entonces hay mayor vitalidad. Generalmente la etapa fetal trae mucha producción de endorfinas y la sensación que tiene la mamá es como que tiene la vitalidad para comerse el mundo. Es decir, la experiencia es que son las 10 de la noche y todavía no tengo sueño ni estoy cansada, todavía estoy hipervigilante. Si miramos las ondas de ese cerebro están llenas de ondas alfa, no aparecen las beta por ningún lado para irse a dormir. Hay una sensación de mucha vitalidad, de mucha energía y usualmente de mucha alegría, porque las endorfinas, acuérdense que son los opios naturales que nos producen una sensación de bienestar y de vitalidad. Eso es lo normativo para esta etapa de la gestación. Es vital que la madre duerma bien, la madre empieza a sentir al bebé, las descripciones son como una pequeña mariposita, como un pequeño gusanito que se mueve, como un pequeño suspiro que se moviliza por el vientre, hasta que los movimientos, por el desarrollo del tamaño del bebé, los movimientos comienzan a ser un poquito más contundentes e incluso podemos ver una manito o un piecito, la nalguita a un lado del vientre, porque los movimientos con el paso de las semanas comienzan a ser mucho más perceptibles, obviamente porque tenemos cada vez un bebé más grande, ¿cierto? Los cambios sustanciales los tenemos que hacer desde la etapa embrionaria, ya lo decíamos, pero en términos generales, todo lo que le haga bien a la madre le va a hacer bien al bebé, ¿cierto? Entonces, el no consumo de sustancias tóxicas, la no exposición a sustancias tóxicas, el insumo, el consumo de alimentos saludables y hábitos de vida que garanticen descanso y bienestar, ¿cierto? Entonces ahí hay que evaluar tanto el ambiente familiar como el ambiente laboral, como el escenario ecológico en el que yo desarrollo mi vida, además del escenario emocional, de todos los cambios y las transformaciones que significa estar embarazada. Y empieza a generarse también psicológicamente algo que denominamos el vínculo prenatal, que tiene que ver con las emociones de base que la madre tiene. O sea, va a haber mucha variabilidad al principio, pero empieza a aparecer una constancia, digamos, de emociones preponderantemente positivas que se convierten, digamos, como en la emocionalidad de tono bajo, ¿cierto? Podrían no ser positivas, ¿cierto? Y esa emocionalidad de tono bajo, una madre triste todo el embarazo, o una madre muy contenta, o una madre ilusionada, una madre motivada, una madre enojada, estresada, pues va a ser la base también de los insumos en términos hormonales que vamos a estar trasladando al feto. No es lo mismo trasladar al feto a través del cordón umbilical y de la placenta hormonas de bienestar como las endorfinas que hormonas de estrés como las catecolaminas o la adrenalina, ¿cierto? Porque eso va a significar un bebé con muchos opiáceos que lo ayuda a crecer, porque hay bienestar intrauterino, o a un bebé estresado. Y los bebés estresados no crecen, crecen mucho más lentamente, se desarrollan menos, ¿cierto? Entonces, las emociones de base de la mamá van a ser moduladoras hormonales del tipo de hormonas y de neuromoduladores que van a llegarle al bebé a través de la placenta y a través del cordón umbilical. Entonces, lo primero en términos de ese vínculo prenatal va a ser la emocionalidad de tono bajo que sucede durante todo el embarazo, especialmente en esta etapa fetal, que el bebé está creciendo. Lo segundo va a ser la imaginación y la fantasía. Una mamá adherida positivamente a su estado gestacional tenderá a tener fantasías e imaginería positiva sobre ella misma, se denomina autoconcepto materno, mi capacidad de ser mamá, y sobre la imaginación sobre el bebé. Las mamás atribuyen personalidad al bebé, es que él se levanta todos los días a las 5 de la mañana a bailar, le va a encantar la música. Es que yo pongo la música y el bebé se alborota, entonces va a ser muy rumbero. Es que espero que tenga los ojos del papá porque esos ojos me encantan. Ojalá que tenga la boca de mi abuelo, que era una boca tan linda, tan bien diseñada. En fin, ojalá que sea niño, ojalá que sea niña. Empieza a haber una fantasía alrededor de visualizarse como madre y de visualizar
a ese bebé, su estilo, su personalidad, su fenotipo, y eso también produce hormonas de bienestar, produce endorfinas, porque produce ilusión y motivación alrededor de lo que significa colocarnos psicológicamente en ese estado gestacional. Entonces, el bienestar de la pareja, el bienestar alrededor de la red de apoyo social, va a jugar un papel importante en esa imaginería. Mujeres muy ansiosas, con personalidades muy nerviosas, embarazos no deseados, embarazos traumáticos, producto de una violación, procesos muy traumáticos durante el proceso gestacional van a hacer que esa imaginería tenga otras tonalidades emocionales no tan positivas, ¿cierto? No voy a ser capaz, el miedo a que tenga algún defecto físico, el miedo a que se muera o a perderlo por un aborto espontáneo. Es decir, las emociones y la imaginación que están en la psique de la madre durante todo ese proceso fetal que es tan largo, de la semana 9 a la semana 40, va a jugar un papel preponderante y va a ser traducido biológicamente en términos de hormonas y neuromoduladores que van a favorecer o no ese desarrollo fetal. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Bueno, finalmente entonces, teósico, ¿cierto? Miren la semana 9, ahí tenemos lo que llamábamos el tamaño de un frijol a un bebé de 40 semanas. Mire que somos completamente asimétricos, somos más cabeza que cualquier otra cosa, por eso los bebés no sostienen la cabeza al nacer, porque es extremadamente pesada y todavía no tienen maduros los músculos de la nuca y del cuello para poderla sostener. A medida que los bebés crecen ya extrauterinamente se van volviendo más simétricos, pero primero somos pura cabeza, la parte más ancha es la parte de los hombros, que es la parte más difícil de sacar por el conducto, por el canal de parto, y vamos a tener un proceso de crecimiento que idealmente los programas en el mundo, los programas de atención gestacional, revisan ese proceso y ese crecimiento por lo menos una vez al mes. Hay mamás que no acceden o nunca, o sea, no acceden porque no tienen la infraestructura o porque no quieren a ese proceso de control. Hay mamás que conocemos el estado del embarazo en el momento del parto, entonces no sabemos qué ha pasado durante todo ese proceso. Sin embargo, los programas cada vez son más masivos, más asequibles, están en más territorios, de tal manera que las mamás puedan acceder, las mujeres puedan acceder a control prenatal y que todo este proceso de crecimiento que vamos viendo aquí se pueda monitorear. En Colombia, por ejemplo, en salud pública, las mamás, las mujeres podemos hacernos mínimo 3 ecografías en el proceso del embarazo para verificar que todos los órganos estén desarrollando, que todos los sistemas estén funcionando, que el bebé esté creciendo bien y acompañados de programas de estimulación intrauterina que van, digamos, fortaleciendo ese vínculo prenatal, pero además todos los hábitos deseables y la disminución de comportamientos o de exposición a situaciones teratógenas que puedan estar afectando ese bebé. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien. Son las 10:05 y les voy a proponer lo siguiente. Paula, ¿te acuerdas cuánto dura el video? Brother, y como 40 minutos, algo así. 40 minutos, listo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, les voy a proponer lo siguiente. Vamos a salir al descanso y vamos cada uno a ver el video. Los que ya se lo vieron, pues tendrán un descanso más largo. Cada uno va a ver el video. Es mejor hacerlo así porque, o no sé si alguno tenga la capacidad de internet para publicárnoslo y que lo podamos ver juntos, porque yo hoy no tengo esa capacidad.
No sé si es el Teams que no me deja compartir o tener cargadas varias herramientas, como poder tener a YouTube y ver el video al mismo tiempo que estoy en Teams, o es la capacidad de internet que tengo hoy, pero hoy estoy funcionando de un nivel muy lento. Entonces les propongo las dos opciones. O cada uno se ve el video ya y nos volvemos a encontrar antecitos de las 11, o descansamos 10 minuticos, volvemos a la sesión y alguien me ayuda compartiendo el video desde la web, desde YouTube, para que lo podamos ver todos aquí juntos. ¿Qué proponen? ¿Qué podemos hacer? Pudiera ser que por las dificultades del internet, pues cada quien lo vea, ¿no, profe? Y nos veamos a las 11 porque si no, a lo mejor se hace más tardado si está fallando el internet y así. Sí, por eso les propongo eso como primera alternativa, porque yo no se los puedo compartir. Estoy segura que se me bloquea por cómo está funcionando. Es algo del Teams porque a mí también me está fallando mucho, se me cae la clase, no te oigo, entonces es mejor cada uno. Sí, sí, sí. Entonces hagamos eso, chicos. Nos volvemos a encontrar faltando 10 para las 11. Salimos ya, descansamos un momentico, busquen el video. Se denomina video completo del embarazo de Discovery Channel. Búsquenlo en YouTube, dura 40 y tantos minutos. Lo visualizamos y volvemos a encontrarnos unos minuticos antes, 5 minuticos antes de las 11 de la mañana, y continuamos y cerramos la sesión. ¿De acuerdo? Listo, profe, gracias. Listo, Bueno, listo. Nos vemos entonces en 50 minutos. Profe, Señora. una cosita, es que Juana Valentina me dijo que te avisara que se tuvo que salir por una cita médica hace como 10 o 15 minutos. No sé si va a poder volver después, pero como tiene una cita médica, pues quería que supieras, ¿vale? Vale, listo. Listo, profe, Gracias. gracias. Listo. Nos vemos en 50 minutos, chicos. Que disfruten el video. Por favor, visualícenlo con una libretica en la mano para que puedan extraer preguntas que podamos discutir.